Hay una forma de volver potable cualquier agua con un polvo que puedes comprar por menos de $1, sin cartucho de filtro, sin luz ultravioleta, sin electricidad. Solo polvo de cobre dentro del agua, haciendo en silencio lo que el cobre siempre ha hecho. La reacción es invisible, cuesta $1 y no deja de funcionar. La industria del agua embotellada mueve $270 mil millones al año. Esa cifra sale del análisis global de mercado de 2022 de Grand View Research y se sostiene con botellas de plástico llenas de agua que, en muchos casos, está menos regulada que la que sale de tu grifo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos exige que el agua municipal se analice cientos de veces al mes. El agua embotellada, al clasificarse como alimento, puede analizarse mucho menos. Un puñado de polvo de cobre en una bolsa de tela cuesta menos de $1, trata agua de forma indefinida y no se puede cargar en un camión ni venderte con una etiqueta. Eso no es un misterio, son números. Y aquí va lo que nadie menciona todavía. Hay un error concreto que casi todo el mundo comete la primera vez que arma este filtro. No se ve mientras lo haces. Arruina la primera tanda. Antes de que termine este video, vas a saber exactamente cuál es. La industria mundial del tratamiento y la purificación del agua, sumando filtros, sistemas ultravioleta, ósmosis inversa, químicos de tratamiento y agua embotellada, generó más de $45 mil millones en 2023, según Allied Market Research. Cada dólar de ese mercado depende de que reemplaces algo. Un cartucho, una botella, una membrana, una caja por suscripción con filtros enviada a tu puerta cada 3 meses. Un método que usa polvo de cobre, cuesta $1 y funciona hasta que lo pierdes físicamente, no puede empaquetarse ni venderse de forma recurrente. No puede caducar en una fecha impresa al costado. No se agota. Por eso nunca se convirtió en producto. Se convirtió en competencia. Ese silencio no es casualidad. Ese silencio es un modelo de negocio. Ahora retrocede unos 3.600 años. Antiguo Egipto. Un médico, o quizá varios, trabajando a lo largo de muchas generaciones, dejó por escrito observaciones en un documento que hoy llamamos el Papiro Edwin Smith. Es uno de los textos médicos más antiguos que se han recuperado. Describe el uso del cobre para limpiar heridas infectadas. Describe guardar agua de beber en recipientes de cobre. Hoy el documento está en la Academia de Medicina de Nueva York. Puedes buscarlo por su nombre. Esto no era magia, era observación. Eran personas viendo que los pacientes que bebían de recipientes de cobre se enfermaban menos que los que bebían de barro. No sabían por qué, sabían que funcionaba. Ve más al este. Antigua India, una práctica llamada Tamrayal, que significa sencillamente agua de cobre, aparece en textos ayurvédicos de más de 3.000 años. El método nunca cambió. Llenas un recipiente de cobre con agua por la noche y bebes de él por la mañana. Las familias indias lo practicaron durante cientos de generaciones sin laboratorio, sin microscopio, sin un estudio publicado. Entendían lo que les había mostrado la observación directa de muchas generaciones. El agua los mantenía sanos. La antigua Roma construyó acueductos e hizo circular agua por tuberías de cobre y bronce a lo largo de un imperio que iba desde Escocia hasta el borde del Irán actual. Las legiones romanas bebían en campaña de recipientes de cobre. Cuando el imperio cayó y esos sistemas de cobre se abandonaron, el registro histórico y epidemiológico muestra que las enfermedades transmitidas por el agua aumentaron en las regiones afectadas. Esa relación se analiza en una revisión de 2010 publicada en Clinical Microbiology Reviews, una de las revistas de microbiología más citadas del mundo. Lo has visto toda la vida, solo que nunca uniste los puntos. Si alguna vez echaste una moneda de cobre en un estanque del patio y viste que las algas frenaban, es esto. Si alguna vez compraste una botella de agua de cobre y notaste al cabo de semanas que el agua sabía más limpia, es esto. Si has oído que hospitales de Estados Unidos y del Reino Unido están cambiando pomos y barandillas de acero inoxidable por cobre para reducir infecciones adquiridas en el hospital, ese programa está documentado en un estudio de 2015 en la revista Infection Control and Hospital Epidemiology. Es esto, funcionando a escala nacional, pagado por grandes sistemas de salud porque la evidencia no les dejó otra opción lógica. Esto es lo que hace realmente el cobre. La mayoría de las cosas que matan bacterias usan química. La lejía, por ejemplo, ataca el exterior de una célula bacteriana como si arrojaras ácido sobre la cáscara de un huevo cocido. La cáscara se rompe y lo de dentro se destruye. El cobre actúa distinto. Imagina una célula bacteriana como un globo diminuto hecho de 2 capas de piel muy fina. Cuando el cobre toca el agua, libera partículas tan pequeñas que miles de ellas, una al lado de otra, no cubrirían ni un solo cabello y atraviesan las 2 capas de esa piel. Una vez dentro, esas partículas destrozan la maquinaria que la célula usa para respirar. No una pieza de la maquinaria, toda la fábrica.
La célula no puede reparar eso, no puede adaptarse, no puede desarrollar resistencia como las bacterias la desarrollan frente a los antibióticos. Los antibióticos apuntan a una cerradura concreta. El cobre no fuerza la cerradura. Derrite la puerta, las paredes y el suelo. Por eso, esto ha funcionado durante 3.600 años y seguirá funcionando dentro de otros 3.600. Un estudio de 2012 publicado en el Journal of Health, Population and Nutrition lo puso a prueba en condiciones controladas. Los investigadores llenaron recipientes de cobre con agua contaminada con miles de bacterias E. coli por cada gota pequeña, muchas más de las que suele tener cualquier fuente natural. Dejaron el agua a temperatura ambiente durante 16 horas, más o menos lo que dura una noche completa de sueño y unas horas de la mañana. Al final de esas 16 horas, el recuento de bacterias había caído a niveles indetectables. No menos bacterias, ninguna detectable. Ese resultado se repitió en varias pruebas. La investigación no se hizo en un laboratorio de élite intentando demostrar un producto. Se hizo específicamente para comprobar si una práctica tradicional usada por comunidades rurales de la India tenía base científica. La tenía. El error está en el primer paso, no en el montaje, no en la espera. En el primer paso. Quédate con eso. Esto es lo que necesitas. Y quiero ser completamente sincero contigo con cada cifra. Primero, polvo de cobre puro, no acero recubierto de cobre, no una mezcla de aleación, cobre puro. Lo encuentras en tiendas de suministros para metalurgia, en algunas ferreterías y en decenas de proveedores por internet. Una bolsa del tamaño aproximado de una pelota de tenis trae suficiente polvo para hacer 2 de estos filtros y cuesta menos de $1 en la mayoría de proveedores industriales. A veces, apenas 60 centavos. Segundo, una bolsita de tela de malla fina, del tipo que se usa para colar leche de frutos secos, infusionar té de hoja suelta o preparar café en frío. Los orificios deben ser lo bastante finos para que el polvo seco no se escape, pero que el agua pase sin problema. Casi seguro ya tienes una. Y si no, cuesta unos $2 en cualquier supermercado o tienda de cocina. Tercero, un recipiente, un frasco de vidrio de boca ancha, una olla de cerámica, un dispensador de encimera por gravedad, cualquier cosa que contenga agua y permita dejarla quieta durante varias horas. Eso es. De verdad, menos de $3 en total para la mayoría. Menos de $1 si ya tienes la bolsa y el frasco. Ahora, aquí viene el error. Abres la bolsa de polvo de cobre, lo viertes en la bolsa de tela, metes la bolsa en el agua. Suena bien, parece que ahí termina todo, pero no. Antes de que el polvo de cobre toque el agua que piensas beber, lo enjuagas. Primero pones el polvo seco dentro de la bolsa de tela. Luego, sostienes la bolsa bajo el grifo de agua fría. O le echas agua limpia encima dentro de un cubo del que no vayas a beber y dejas que corra unos 30 segundos. Más o menos lo que tardas en contar despacio hasta 30 o en cantar una estrofa corta de cualquier canción que conozcas. Mueves la bolsa suavemente mientras se enjuaga. Luego la dejas escurrir por completo. Lo que estás quitando es la oxidación superficial. Piensa en la oxidación como esa película fina y polvorienta que se forma en las monedas viejas. Esa capa grisácea, como de tiza, en el exterior. El polvo de cobre, sobre todo si lleva tiempo guardado en una bolsa o en una estantería, trae esa película en la superficie. No es peligrosa, pero se desprende en la primera tanda de agua en forma de partículas muy finas, y esas partículas le dan al agua un sabor metálico fuerte. Casi toda la gente que prueba la filtración con cobre por primera vez se salta el enjuague, nota ese sabor metálico en el primer vaso y concluye que el cobre no funciona. El cobre está funcionando perfectamente. El sabor viene de la película superficial, no del cobre en sí. Enjuágala y el sabor desaparece por completo. Ese es todo el error. Eso es lo que decide si usas este sistema durante años o lo abandonas tras un solo vaso. Después del enjuague, tu polvo de cobre ya está listo. Coloca la bolsa de tela dentro del recipiente. No la aprietes contra un lado. No la dejes plana en el fondo, donde solo una cara del polvo queda expuesta. Déjala colgar libremente o flotar en el centro del agua, igual que una bolsa de té infusiona mejor cuando no está pegada al vaso. Lo que quieres es que el agua circule libremente alrededor de toda la bolsa al mismo tiempo. Llena el recipiente con tu agua de origen. Este sistema funciona con agua del grifo, de pozo, de lluvia recolectada y de río o arroyo. Si el agua se ve turbia, opaca, con sedimento, amarronada, déjala reposar 1 hora en otro recipiente primero o pásala por un paño sencillo para atrapar las partículas grandes. El polvo de cobre se encarga de las amenazas biológicas invisibles. No es un colador físico para barro y limo. Eso es otro paso, y muy simple. Cuando el agua esté razonablemente clara, el cobre hace el resto. Deja la bolsa en el agua al menos 6 horas. Toda la noche es mejor.
Las 16 horas de contacto que se probaron en la investigación publicada son el estándar de oro, el tiempo que produjo el resultado de 0 bacterias detectables. Piensa en ello como marinar carne. 2 horas producen cierto efecto. 16 horas es cuando el resultado se vuelve completo. Prepáralo antes de irte a dormir. Para cuando despiertes, hagas café y te sientes, el agua habrá tenido más que tiempo suficiente. Por la mañana, saca la bolsa con cuidado. Déjala escurrir sobre un plato pequeño. El agua del recipiente ya está tratada. Así sabes que el filtro está funcionando bien con el paso del tiempo. Tras unos días de uso, el polvo de cobre dentro de la bolsa empezará a cambiar de color. Al principio tiene el naranja rojizo brillante de una moneda recién acuñada. Luego se oscurece hasta un marrón más intenso. Con el tiempo, la superficie desarrolla zonas casi negras. Eso no es daño. El óxido se convierte en una especie de capa negra y dura, adherida a la propia superficie del metal. Eso se llama magnetita, y esa capa indica que el cobre está reaccionando activamente con el agua. El cambio de color es la prueba. Un filtro de cobre que se ha vuelto marrón oscuro es un filtro de cobre que ha estado funcionando. La bolsa necesita un enjuague una vez por semana. Es el mismo proceso de 30 segundos que el primer enjuague. Agua fría, giro suave, drenado completo. Eso elimina cualquier acumulación en la superficie del polvo y mantiene cobre fresco, expuesto y activo. Una bolsa de polvo enjuagada una vez por semana tratará el agua de forma fiable durante varios meses antes de que haya que reemplazar el polvo. Por menos de $1 la bolsa, cambiarla cuesta menos que una sola botella de agua de una máquina expendedora. Hay una comprobación simple que puedes hacer entre enjuagues para confirmar que el filtro se comporta correctamente. Llena un vaso pequeño y transparente con el agua ya tratada y levántalo frente a una ventana o una lámpara. El agua debe verse totalmente clara, sin tono anaranjado, sin neblina ni turbidez. Clara. Si está clara, el polvo no está soltando partículas visibles, el filtro funciona tal como describe la investigación. Si ves cualquier color en el agua, algo que no debería pasar después de ese primer enjuague, simplemente repite el proceso de enjuague y deja reposar el agua otra vez antes de beberla. Eso lo resuelve siempre. Ahora piensa a lo grande. Una bolsa de polvo de cobre en una pequeña bolsa de tela dentro de un frasco de 1/4 de galón cubre el agua de beber de una persona por día y todavía sobra. Ese es tu suministro personal de emergencia. Agua potable para una persona, casi sin costo y sin infraestructura. Llévalo a otra escala. Una familia de 4, 2 bolsas de tela colgando dentro de un gran dispensador de cerámica para encimera, de los que guardan más o menos 1 galón y se colocan sobre la cocina. Lo llenas cada noche antes de dormir. Para cuando la casa se despierta, ya hay 1 galón completo de agua tratada listo. 4 personas, una carga por noche, todas las noches. Costo total de montar todo el sistema, menos de $5. Costo total mensual de usarlo, casi nada. Ve más allá. Algunas comunidades rurales de la India, y esto no es folclore sino investigación de campo documentada, revisada y citada por la Organización Mundial de la Salud en sus evaluaciones técnicas sobre tratamiento doméstico del agua, han dependido de recipientes de cobre como método principal de tratamiento durante generaciones y mostraron tasas claramente más bajas de enfermedades transmitidas por el agua que comunidades vecinas, sin ningún tratamiento. La Organización Mundial de la Salud ha incluido los recipientes de cobre como un método viable y de bajo costo para tratar agua en poblaciones sin acceso a infraestructura hídrica centralizada. La Organización Mundial de la Salud no afirma algo así sin pruebas sólidas detrás. Ese respaldo está en su documentación pública y puedes leerlo tú mismo, sin facturas, sin infraestructura, sin pedirle permiso a nadie. Hay una cosa más en todo esto que tardó mucho en salir a la luz y cambia por completo la forma de pensar el problema. El cobre no solo trata el agua del recipiente. Cualquier superficie que toque el agua tratada, el interior del vaso, el interior del frasco, la tela de la bolsa, retiene durante un tiempo pequeñas trazas de iones de cobre. El entorno del agua se vuelve poco a poco un poco menos hospitalario para las bacterias. No solo estás tratando cada tanda de agua, estás acondicionando lentamente todo tu sistema de almacenamiento. Cuanto más tiempo lo usas, más a fondo funciona el sistema. No es una promesa de marketing. Es una consecuencia física del efecto oligodinámico que nadie vende, porque nadie puede empaquetarlo. Esto es lo que el polvo de cobre no hace, y no voy a fingir lo contrario. No elimina la contaminación química. Si tu fuente de agua contiene escorrentía de pesticidas, solventes industriales, residuos farmacéuticos o metales pesados disueltos como plomo o arsénico procedentes de tuberías viejas, el polvo de cobre no hará nada contra eso. El efecto oligodinámico actúa sobre seres vivos, bacterias, algas, algunos virus. No reacciona con químicos sintéticos disueltos. Si tienes cualquier motivo para sospechar que tu fuente de agua ha sido contaminada químicamente,
Necesitas saber qué hay en el agua antes de decidir qué usar. Un kit local de análisis de agua, disponible en la mayoría de las ferreterías por menos de $20, te dirá con qué estás tratando. Para contaminación biológica procedente de una fuente natural, como un pozo o un arroyo, el polvo de cobre es una capa de protección potente y bien respaldada por la evidencia. Para contaminación química, debe combinarse con otros métodos. Ninguna herramienta resuelve todos los problemas. Esta resuelve uno muy concreto y muy común, y lo resuelve por completo. Además, este no es un proceso rápido. La ventana de 6 a 16 horas es real y no puede acortarse. Esta no es la herramienta a la que recurres cuando necesitas agua segura en los próximos 10 minutos. Es una práctica que incorporas a tu rutina con antelación. La preparas antes de irte a dormir, la bebes por la mañana. El hábito es todo el sistema. Constrúyelo antes de necesitarlo y estará ahí cuando lo necesites. Un médico egipcio de hace 3600 años no tenía microscopio, ni laboratorio, no tenía marco para entender las bacterias, ni idea de los iones, ni método científico alguno que hoy reconociéramos. Tenía una mesa, un paciente, una copa de cobre y mucha observación atenta. Se fijó en cosas, las anotó, las escribió en un documento que sobrevivió al derrumbe de su propia civilización, a una invasión griega, una romana, una conquista islámica, un imperio otomano, la expedición de Napoleón, el nacimiento de la arqueología moderna, 2 guerras mundiales y todo el siglo XX. Acabó en un edificio de Nueva York. Sigue ahí. Aún se lee. Aún es correcto. La física no ha cambiado. Las bacterias no han cambiado. El cobre no ha cambiado. Lo que cambió fue quién tenía algo que ganar, asegurándose de que nunca unieras esos puntos. $1 en polvo de cobre, una bolsa de tela, un frasco de agua limpia sobre tu encimera antes del amanecer. Una práctica tan antigua que no tiene inventor, solo usuarios. Durante miles de años, en toda civilización que tuvo acceso al metal. La física no miente.